no obedeció. Fue rebelde. No quería ir a Nínive. Muchos dicen que él no quería ir a Nínive para que el pueblo no se arrepintiera, porque el Señor iba a tener misericordia de ellos. Quiere decir que Jonás ya sabía cómo trabajaba el corazón de Dios y sabía que cuando el hombre se arrepentía, el Señor tenía misericordia de él y lo perdonaba. Dice que Jonás no quería que el pueblo de Nínive se salvara. Quería que el Señor jugara fuego sobre ellos y los exterminara. Él pensó que tal vez si él no iba, el Señor iba a determinar lo que tenía hecho y no había nada que hacer. También otros dicen que tenían miedo de que fuera a predicar y al Señor arrepentirse, entonces él quedar como un falso profeta que no era enviado de parte de Dios, porque la palabra no se había cumplido. Esas son las dos versiones que tienen de Jonás. Mas ahora el Señor en estos tiempos nos compara mucho a nosotros con Jonás. Tenemos el ejemplo de Jonás, de lo que es cuando el Señor nos manda a un lugar y nosotros nos vamos a otro, pero no a cumplir su palabra y su propósito, sino huyendo de lo que el Señor nos mandó a hacer. Hermano, cuando vemos al profeta Jonás, él dice que se pagó hasta su propio pasaje, se montó en ese barco a irse a otro lugar, porque él pensó que huyendo de la presencia del Señor no iba a acontecer nada. Pero el Señor no se le escapa nada, Él tiene su vista colocada en cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que si nos quedamos tranquilos en nuestra casa, orando, ayunando y haciendo la obra del Señor, el Señor se le va a olvidar que Él nos mandó a hacer un trabajo, que Él nos mandó a predicar su palabra y que tenemos nosotros ese tesoro ahí escondido y que Dios nos va a demandar de nosotros lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos al libro de Jonás, vemos que Él hizo todo lo contrario a lo que Dios esperaba de Él. Y en estos tiempos, hermanos, nosotros como pueblo de Dios también estamos como Jonás. El Señor nos está mandando a un lugar y nosotros pernotamos en el lugar que estamos. Ni siquiera vamos a otro lugar. Nos quedamos paralizados y no nos movemos a ninguna parte. Hermano, no se piensen que este mensaje es solo para usted, es para mí también, porque el Señor está demandando de mí que yo haga el trabajo, como de todo. Creo que como pueblo de Dios, cada uno de nosotros siente esa necesidad, pero está paralizado. Unos porque quieren, otros porque no quieren, otros porque están trabajando, pero solo Dios conoce y discierne el corazón del hombre. Cuando Jonás decide irse, Dios ya tenía preparado un segundo plan. No vas a ir, no vas por las buenas, te llevo por las malas. Pero vemos que aquí que Jonás, él estaba muy relajado, hermano, porque cuando el Señor preparó esa atmósfera que comenzó a caer, esa tempestad y ese barco comenzó a ser movido, estaban perjudicando a otras personas. Había unas personas ahí que no tenían nada que ver con el propósito de Jonás, y que si Jonás seguía montado en esa barca, ellos iban a perecer junto con Jonás. No tenían la culpa de lo que estaba haciendo Jonás. Jonás estaba tan tranquilo que se acostó a dormir. No tenía temor de lo que Dios pudiera hacer. Él diría, no, a lo mejor mañana me arrepiento y el Señor me da otra oportunidad, o me manda para otro lugar, o me manda, sabrá Dios qué pensaba Jonás en ese momento. Pero si nosotros visualizamos la escena, hermano, métase ahí en ese barco donde estaba Jonás y vea la tribulación que tenía cada uno de los tripulantes que estaban ahí, y esa persona estaba dormida. Hermano, muchas veces en nuestra casa hay una tempestad. A veces en nuestra casa el barco está siendo movido. Mira, hermano, hay pelea, hay guerra, hay contienda, hay chisme, hay crítica, hay murmuración, hay enfermedades, y nosotros estamos durmiendo. Mientras ese barco se está casi que se afonda, que se hunde, nosotros estamos durmiendo. Y el Señor nos dice, levántate y haz hacer lo que yo te mandé. Sal a hablar a las personas que hay un Cristo que puede liberar, que puede salvar, si se arrepienten, porque el Señor nos mandó a predicar de arrepentimiento. Y a su nombre, y vemos a Jonás dormido tranquilo, mientras ese barco y todos los que estaban ahí estaban en una lucha, en una angustia. Él estaba ahí sentado
decir nada. Y le dice, mira, tú no tienes cuenta de lo que está pasando aquí. Y él se pregunta, ¿pero qué está pasando? Solo es una tormenta. No pasa nada. Mas él sabía lo que estaba aconteciendo. Él se dio cuenta que todo lo que estaba pasando ahí era por él. Y a veces, hermano, todo lo que está pasando en nuestros hogares y en nuestra vida es por nosotros no tomar una postura, por nosotros no ponernos, pararnos sobre la brecha, por nosotros no declarar la palabra, por nosotros no arrebatarle al enemigo lo que el Señor nos ha dado. Y él sabía que todos los que estaban ahí estaban corriendo peligro por él, y él declaró que era por causa de él. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Aunque las personas no querían lanzarlo afuera, él dijo, láncenme, porque esa es la única manera de yo calmar la ira de Dios. Y este versículo que está aquí a mí me llama la atención, porque él dice así: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Yo soy cristiano, temo a Dios, porque Dios es el que creó todas las cosas. Yo soy cristiano, yo soy creyente. Mas era un creyente que estaba desobedeciendo y dormido. Hermano, en estos tiempos estamos mucho dormidos espiritualmente. Los ataques del enemigo metiendo en nuestra vida, arrebatando, haciendo cosas, y nosotros ahí sin hacer lo que Dios nos ha demandado. Hermano, yo he escuchado prédicas y yo he escuchado, Señor, pero es que estoy enferma. Y el Señor dice, los hermanos dicen así: párate, ve, predica, Dios va a sanar a otros a través de ti, pero después te va a hacer un milagro a ti, porque has sido obediente. Hermano, yo cuando escuché eso, yo decía, Señor, ¿será que verdaderamente si yo me pongo sobre mis pies y avanzo, Señor, a buscar de tu presencia, a predicar tu palabra, a derribar por tierra mi pereza, mi dormir, a derribar por tierra lo que no es tuyo, será, Señor, que tú me vas a bendecir? Habría que experimentar eso, porque hasta ahora no lo he experimentado. He dado poco, pudiendo haber dado más. Y a su nombre, y es el que vive, y a su nombre, Él era cristiano, creía en Dios, sabía y reconocía todo lo que Dios es, mas no, hermanos, Dios con su grandeza, siendo el creador de la tierra, siendo el creador de todo, y tú desobedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que aquí estaba Jehová tratando con el pueblo directamente y no tenían una comunión con Cristo, que Cristo podía defenderte delante de la presencia de Dios. Ahí Cristo todavía no había muerto, pagando el precio de tu pecado para que tú fueras salvo, aún cayendo 70 veces. Vemos que Jonás estaba ahí peleando, ni siquiera peleando una batalla, peleando contra Dios, desobedeciendo al Señor. Hermano, cuando yo veo aquí también en el libro de Jonás, también dice, yo veo aquí que le estaba perjudicando a otras personas, perjudicando a esas personas que estaban en esa barca. Y dice aquí, hermano, que Dios tenía un plan preparado para Jonás. Tenía preparado ese gran pez para que se lo tragara. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque el Señor puede tener también para nosotros un gran pez preparado para tragarnos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque, hermano, es necesario que nosotros hagamos lo que el Señor determinó para cada uno de nosotros. Tu ministerio es adoración, prepárate en la adoración. Tu ministerio es evangelizar, prepárate en la evangelización. Tu ministerio es el músico, prepárate. Pero sobre todas esas cosas, prepárate para hablarle del evangelio a las personas que están a tu alrededor, porque la contaminación y la maldad es mucha, se ha multiplicado y está en la presencia del Señor. Y el Señor está necesitando que tú te levantes para que vayas a hacer ese trabajo y esa obra. Queremos ver este lugar lleno. Es necesario que salgamos a predicar de arrepentimiento y de salvación para que las almas lleguen a este lugar. Es necesario nosotros levantarnos sobre nuestros pies y declarar la palabra, pero también hacer ese trabajo que el Señor está demandando que hagamos en esta hora. Es necesario ir a predicar el evangelio de salvación a toda criatura. Es necesario. Para eso fuimos llamados. No somos llamados para estar metidos dentro de 4 paredes. Esta es la casa de oración, mas nosotros somos templo,
no debería. Yo lo sé, mi corazón me lo dice. Yo lloro para Dios, porque yo sé que yo tengo un trabajo que hacer. Yo sé que hay algo, yo sé que hay almas que se están perdiendo. Yo sé que hay una contaminación grande, pero yo no estoy haciendo nada. Y es necesario que lo haga, porque dice que Jonás en su rebeldía y en su dormir y en su decadencia y en su cosa que no le daba importancia a lo que Dios pudiera hacer contra él, cayó en la boca de un pez, porque el Señor tenía un plan, y el plan del Señor era salvar a Nínive. Y los planes de Dios se tienen que cumplir, hermano. El evangelio de Cristo se tiene que predicar a toda criatura, estés tú o no estés. Si tú no te capacitas y no trabajas, Dios va a colocar a otro. Pero tú solo estás atrasando tu proceso. Solo estás atrasando el proceso de lo que Dios quiere hacer contigo. Señor, ¿pero qué tú quieres hacer conmigo? Que vayas y predique a cualquier criatura, a todo aquel que esté al lado tuyo. Hermano, a veces se nos hace difícil predicarle a nuestros hijos, predicarle a nuestros sobrinos, predicarle hasta a tu hermano. Hermano, es una cosa que el enemigo tiene, tu boca fechada, trancada, te da pena. ¿Qué van a decir? Hermano, el enemigo nos tiene envolvido en un dormir espiritual. Más, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Y dice aquí que cuando Jonás se vio en ese pez, fue que clamó al Señor. Lo dice en el versículo 2, en el 2. Dice así: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice que él clamó a Dios cuando estaba metido en el pez. Hermano, a veces estamos metidos en situaciones que pensamos que no podemos salir de ellas, y vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. Porque es necesario que tú clames para poder salir de esa situación donde tú te encuentras. Es necesario que si tu matrimonio está destruido, es necesario que tú clames a Dios para que ese matrimonio sea restaurado. Si tus hijos están pasando por situaciones difíciles, es necesario que clames a ese Dios para que esa situación difícil sea sacada. Si tú estás pasando por una situación difícil, es necesario que tú clames para que el Señor te escuche esa voz y tú puedas salir de esa situación. Y dice aquí, el 4 dice: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodéme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Imagínate esa escena. Imagínate tú metido entre un pez que está lleno de algas, que ha comido, dicen que era una ballena más, ahí no especifican que era una ballena, dicen que era un gran pez. Ese pez allá tenía algas, ese pez allí tenía comida que había comido, de repente otros peces pudres ahí, y él estaba ahí metido en esa boca de ese pez. Y clamó al Señor viendo su necesidad. Señor, estoy pasando por un problema. Señor, mira esta situación. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira. Señor, aquí estoy. Y dice que el Señor escuchó su voz y lo vomitó en tierra. Dice que cuando el Señor lo vomitó en tierra, le ordenó nuevamente. Dice aquí, y aquí, Señor, ¿dónde está? Aquí lo vomitó Jonás. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dice en el 3, vamos para el 3, porque ya lo vomitó de la boca. Dice el 3 aquí, en el 3:1. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Te daré para que tú digas. No eres tú que vas a ir con un mensaje, es Dios que va a usar tu boca. A veces no queremos hablar, no queremos decir nada porque no sabemos qué vamos a decir. No somos grandes predicadores, no tenemos mucho conocimiento de palabra, nos da miedo hablar de la palabra del Señor, pero no somos nosotros, es el Señor que nos va a usar. Y le estaba dando a Jonás una segunda oportunidad, diciéndole: levántate, ve a Nínive nuevamente a predicar, porque yo voy a hacer algo grande en esa ciudad. El Señor nos dice en esta noche: levántate, ve a las naciones,
predica que yo voy a usarte. Yo voy a usar tu boca. Y dice la historia más adelante que Jonás fue a Nínive, predicó, las personas se arrepintieron, proclamaron silicio, proclamaron ayuno y Dios tuvo misericordia de ellos. Hermanos, a veces pensamos que los que están allá afuera no tienen salvación. Pensamos que son tan malos que no tienen el corazón para sentir un sentimiento. La mayoría de las personas que están allá afuera son personas heridas, machucadas por el enemigo, son personas que han sido, el enemigo los ha trillado, le ha sacado todo y por lo tanto, por eso ellos no tienen sentimiento, y por eso es que tienen tanto rencor y por eso es que tienen tanto odio y muchas veces por testimonio de otras personas no llegan a los caminos del Señor, pero no somos nosotros los que los vamos a convencer. Dice que es el Señor el que va a hablar a sus corazones y ellos van a ser transformadores. Dios es el que endurece, Dios es el que transforma, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Y a su nombre, a su nombre, es el que vive, y a su nombre. Gloria a Dios. Hermano, cuando yo vi esa historia de Jonás la primera vez, a mí me impactó. Y sigue siendo el mismo impacto, hermano, porque es la misma desobediencia que se está viendo en este tiempo. La historia de Jonás está aquí. Somos Jonás. Porque el Señor nos manda a hacer una cosa y nosotros estamos haciendo otra. Aunque no vayamos a otro lugar, estamos aquí sin hacer lo que el Señor ha demandado de nosotros. Entonces el Señor es bueno y misericordioso. Pero lo resume así, dice aquí, lo resume así. Cada uno clama al Dios que conoce. Porque yo dice aquí que cada uno clama al Dios que conoce. Porque dice que cuando Jonás estaba ahí en ese barco, dice que cada uno de los que estaban ahí clamaban a dioses ajenos para que los salvaran. Pero Jonás sabía cuál era el Dios verdadero al que él servía. Y ellos clamaban, y así están esas personas que están allá afuera. Cuando el barco viene y aprieta, comienzan a clamar a un Dios que no es verdadero. Pero si yo le hablo del Dios verdadero, ellos van a conocer al Dios que hace milagros, ellos van a conocer al Dios que sana, y ellos van a conocer el Dios por el cual nosotros tenemos que entrar confiadamente al trono de gracia. Y el segundo dice aquí, ¿por causa de quién? Porque vi cuando estaban esa gente ahí también, comenzaron a echarle la culpa a todo el mundo. Mira, pero ¿quién será? ¿Quién será el que está causando esto? A veces nosotros, hermanos, echamos la culpa a los que están a nuestro alrededor. Pero ¿quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? Hermano, intentemos echarle la culpa a quien no es, sin saber que nosotros tenemos una lucha espiritual que no lo vemos, pero está ahí operando. No es falta, como decía mi hija Erika, mamá, pero si tú quieres ir a predicar, anda tú sola. Mamá, pero yo digo, pero es que el Señor nos mandó de 2 en 2, pero que el Señor, sí, uno se excusa, hermano. Pero es que el Señor dijo que teníamos que ir juntos de 2 en 2 a hacer trabajo. Y entonces no hacemos ni en 2 en 2, ni solo. Yo digo, esa parte que dice de que no están orando, de cada quien se está durmiendo el barco y está durmiendo. Me hace recordar de que la gente muchas veces, hay una persona que es cristiana, cuando están metidos en dificultades, como pasa que yo viví, dice, no, fulano que puede orar. También. Prácticamente la gente tiene su creencia, cree en Dios, cree en San Mateo, tiene su creencia, pero cuando aprieta de verdad la soga, la gente busca que sea verdadero. Porque ora tú, que si tú oras, el Señor te va a escuchar. Yo creo que el hermano Chume, mientras que yo termino aquí esto, busque en el versículo, el hermano ayer dio una palabra en Deuteronomio 30. Más, yo leí más arribita. Déjame decir cuál es. Deuteronomio 30, ¿no fue? La voy a buscar aquí. El hermano que la busque y la coloque ahí. Deuteronomio 30, 11
y 12. Que lo coloque ahí en la pantalla. Ya es su nombre. Ya es su nombre. Quiero pasar de la hora, ya está casi pronto. Entonces, mis hermanos, las consecuencias de desobedecer, sabemos cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. Si Dios es grande, poderoso, obedezcamos a Dios. Y aquí, en la angustia, bueno, cuando nos acordamos de Dios, Él nos escucha. Él conoce todo, hermano, conoce nuestra situación. Pero nosotros tenemos espacio como para meter a Dios ahí en todo lugar, en todo lugar. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces vamos a leer ese versículo. Ahí está muy pequeñito, hermano. ¿Lo tienen ustedes ahí? Para cerrar. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá con nosotros al cielo. Y no lo traerás y no lo harás oír para que lo cumplamos. Ni está en lo alto, ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Hermano, no está difícil. No está difícil predicar la palabra del Señor. No tenemos que cruzar el mar, no tenemos que subir al cielo, no tenemos que hacer grandes sacrificios para obedecer la palabra del Señor. Porque el Señor nos dijo allá cuando dijo el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Mucha gente dice, no, pero aquí tenemos que meternos 50 días de ayuno, hacer silicio, hacer esto, hacer aquello. Y es más el ayuno que yo escogí, que desatar a los que están atados, los que sacaron, los que están presos. Ese es el verdadero ayuno que el Señor le manda a nosotros. No es tan difícil. Solo que nosotros somos desobedientes. Estamos para obedecer cualquier otra cosa menos a Dios. Estamos para obedecer a los jefes, estamos para obedecer a veces a los hijos, a veces al marido, a veces a las esposas. Más para obedecer a Dios, hermano, se nos hace difícil. Y Él es rey y es soberano. Y Él es rey y es soberano, pero nosotros lo ponemos por debajo de todo mundo. Y el Señor tiene que estar aquí encima de nosotros. Hermano, yo sé que esta iglesia se va a llenar, pero cuando nosotros comencemos